Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, hola. Soy Vivian Tirión. Muy buenos días, tardes, noches. Muy contenta nuevamente de estar frente a las cámaras con ustedes para esta sección Entre Contadas de la Red de Narradoras México. En esta ocasión tenemos un invitado de Allende el Mar, mi querido amigo Osvaldo Manuel Pérez Peñalver, de Cuba y del mundo, porque es un viajero incansable. Nos conocemos casi desde que íbamos a kinder. Bueno, él, porque es más joven que yo, pero desde hace muchísimos años. Y somos, además de compañeros, buenos amigos. Les presento su ficha técnica formalmente y después lo conocerán a través de sus palabras. Osvaldo Manuel Pérez Peñalver es actor, narrador oral escénico, artista de la palabra, profesor, titiritero. Y como actor ha participado en espacios de televisión, de radio, de doblaje y por supuesto de teatro en su país, Cuba. Dirige la compañía Teatro de la Palabra Cuba, agrupación de teatro perteneciente al catálogo artístico del Centro de Teatro de La Habana y al catálogo de excelencia de la Agencia de Representación Artística Caricatos. Ya luego nos platicará qué es el Caricatos. Se ha presentado en varios escenarios de la isla de Cuba y en distintos países, desde Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Perú, Venezuela, por supuesto México en varias ocasiones, Costa Rica, entre otros. Ha obtenido distintos reconocimientos por su trabajo, como el juglar que otorga la Unión de Escritores de Cuba, la UNEAC, el Premio Trayectoria también de la UNEAC, el Premio Nacional de Cuentería, el Premio Chamán, al de la oralidad, que da la Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica de España, del maestro Garzón Céspedes, y bueno, su trabajo está por demás garantizado. Este es Osvaldo Manuel, el amigo de Cuba. Hola. Hola, 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 mi querida Vivian, ¿cómo estás? Pues aquí encantada de finalmente, después de perseguirte por medio México, que ya estás frente a las cámaras, porque llegaste en una gira extenuante que ya nos platicarás. Pero vamos empezando por el principio, querido. ¿Cómo y por qué entras a contar cuentos siendo ya tú un actor con una carrera, pues, en ciernes? ¿Cómo? A ver, vuelve a repetir la pregunta porque Ahí va la pregunta. estoy viéndote y porque me está entrando una llamada, no sé, creo que grabando el programa. A ver. Es el precio de la fama, pero no hagas caso. ¿Cómo y por qué entras a la narración oral siendo tú ya un actor con una carrera en ciernes, empezando una carrera o ya con una carrera sólida? ¿Cómo empiezas y por qué? Bueno, en primer lugar me llamó muchísimo la atención una convocatoria que vi en las puertas del Gran Teatro de La Habana, en sus salones, que hablaba de narración oral escénica. Me llamó la atención sobre todo la palabra escénica, porque bueno, conocía el hecho de narrar cuentos. Mi mamá me contaba cuentos cuando niño, e incluso mi sobrino me llamaba tía Tata cuenta cuentos porque me gustaba contar historias. Pero eso de escénico me llamaba la atención y recuerdo que también fue una provocación, porque entre los requisitos que había para estudiar narración oral escénica era precisamente no ser actor. Entonces me llamó la atención de que tuviera el apellido de escénica y sin embargo uno de los requisitos era no ser actor. Entonces por eso me acerqué al movimiento bueno, y di el curso con Garzón Céspedes y su maestra auxiliar Mayra Navarro. Oye, ¿y te aceptaron aún a pesar de ser actor? ¿Cómo le hiciste? Es que no dije que era actor. O sea, vaya. En la planilla no dije que era actor. No lo pusiste ahí. Ajá. Y bueno, ¿qué encontraste?
Bueno, encontré muchas contradicciones, ¿no? Porque en primer lugar, ¿qué hacer con las manos? Me acuerdo que en aquella época, en el curso, no sé si te recuerdas, había tres modos de la gestualidad: gestualidad alta, media y baja, ¿no? Había que vestirse de negro, casi siempre no había que usar elementos en el escenario, había que estar en el centro, en fin, mucho, y yo era todo lo contrario, hiperkinético, en movilidad, en gestualidad, en todo, mucha energía. Y me recuerdo que en las primeras presentaciones, que de hecho ahí te conocí, mi maestra, Mayra Navarro, me decía que me pusiera las manos en los bolsillos y que lo dijera que tenía los bolsillos llenos de cuentos para justificar que mis manos estuvieran ahí y no tuviera tantos movimientos, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, pero si es la escena y yo soy actor, y un actor cuando sube escena es indiscutible que tiene que moverse, que tiene que desplazarse, porque conoce las leyes de la escena. Y poquito a poquito, como me fui, digo yo, siendo el subversivo del movimiento, porque entonces yo no hacía narración oral escénica. Recuerdo que me pusieron como una nomenclatura, integración de las artes, ¿no? Ah, ah, Y eso pues es lo que ahí fue los primeros encontronazos con la oralidad escénica, que después pasó a ser artística y contemporánea, pero si es artística tiene arte, y si es arte tiene que tener belleza, tiene que tener conocimiento del arte, y yo entraba en esas contradicciones y empecé a hacer lo que yo pensé que podía hacer. claro. Claro, esa era la ortodoxia de Francisco Garzón. Él le llamaba así pomposamente la ortodoxia y lo justificaba diciendo que como era un arte viejo pero nuevo a la vez, tenía que tener sus lineamientos muy concretos para que se fuera conociendo y no se confundiera con alguna otra de las manifestaciones escénicas justamente. Pero bueno, ya cada uno tiene lo Pero suyo. Sí, dime. conozco su diferencia, conozco su diferencia. De hecho, hay actores que ven mi trabajo y quieren contar cuentos y me dicen, pero montame un espectáculo. Y digo, yo no te puedo montar un espectáculo, ¿me entiendes? Hay leyes de la narración, del hecho de contar que hay que respetar y que hay que tener conocimiento, porque si no, como que desvirtuamos un poco este arte. De hecho, en estos momentos que yo estoy más cercano o que estoy en un proceso de investigación y de estudio sobre el teatro de relato, igual, el teatro de relato, lo fundamental es el suceso, es el relato, ¿no? Lo que pasa es que le da más conciencia a la escena, pero desde el punto de vista del relato y del cuento, ¿no? Claro, claro, claro. Pues es que la escena es la escena, y es por eso que lo subraya también Garzón, escénico, porque se pretende que, que tenga lucimiento en la escena y que no se quede en el cuentero tradicional, en el cuentero popular, ¿verdad? Esa sería la diferencia. Y bueno, supongo que te sentiste muy bien siendo narrador de cuentos, porque ya llevas muchos años en esto. ¿Cuántos años? Uy, llevo más de 25 años, suena fuerte. Sí, pero te sigo ganando, querido Osvaldo. No, claro que no te dije la fecha exacta porque ni me recuerdo. Imagínate cuántos años llevamos de amistad cuando nos conocimos allá en la Sala Antonina, todo el Gran Teatro de La Habana, y cuántas cosas compartidas. O sea, muchos años. Sí, cuántas cosas compartidas, así es. Eh, allá y acá, ¿no? Allá y acá, Exacto. así es. Pues bueno, y en estos 25 años ha habido de todo, supongo. Y volviste a hacer teatro, además, o sea, no te separaste del teatro. Sigues haciendo teatro, pero creo que prevalece más en tu quehacer la narración oral y con teatro de la palabra. Y bueno, ya hablaremos de tus montajes, porque tú decías que no se puede montar así tan fácil un espectáculo de narración oral para alguien más. Eh, creo que se pueda, pero no es tan auténtico, ¿no? Y no es Exacto. tan fácil. No, se puede, pero tiene que ser un director, o sea, una persona con conocimiento de dirección a partir de la narración oral.
No, porque no es lo mismo construir una dramaturgia textual de un espectáculo de narración oral escénica a una dramaturgia del teatro, de la actuación, porque ya eso sí tiene un escritor y la dramaturgia ya tiene personajes, tiene características de personajes, incluso tiene acotaciones que lleva al actor a Sí. hacer una acción determinada. Y es mucho más fijo, ¿no? Mucho más esquemático el Claro, montaje teatral que el de narración oral, que siempre tiene por dónde salir y por dónde improvisar. Y sí, hay que conocer las leyes de la oralidad, pues para esto. Y entonces la dirección se dificulta un tanto. Pero tú has hecho muchos espectáculos. Yo me acuerdo haberte visto en algunos, allá en el Bertolt Brecht y bueno, en el Gran Teatro de La Habana y en muchos lugares. Cuéntanos un poquito cómo empiezas a trabajar sobre un espectáculo. a ver, realmente en ese sentido he sido dichoso, ¿no? Porque me he dado cuenta que en Cuba, sobre todo y en algún otro país, tenemos como la ausencia del público en esto de espectáculo de narración oral. O sea, está como la ausencia del público. Y en Cuba me di a la tarea de eso. Estaban discutiendo un grupo de teóricos si era escénico, si no era escénico, y yo dije, bueno, la única manera de mostrar esto es haciendo espectáculos, pero no espectáculos para un festival, no para un evento, sino un espectáculo en un teatro, un espectáculo para un público acostumbrado a ver teatro, y que vaya a una sala de teatro a ver un espectáculo de oralidad, a ver un espectáculo de teatro, de relato, del cuento, del suceso, que no vea un actor interpretando un personaje, sino que vea a un actor contando una historia, ¿no? Y la experiencia fue extraordinaria desde el punto de vista hasta infantil, o sea, al principio de hacer estos espectáculos, los padres a veces se me esperaban al final del teatro al final de la función y me decían, ¿qué es esto? O sea, me gustó, pero no es teatro, ¿no? Y eso era para mí extraordinario, ¿no? Claro. Y pues me entusiasmé en hacer para adultos y también, y luego incorporé multimedia, incorporé música en vivo, incorporé algunos elementos escenográficos y igual se sorprendían. Hace poco estrené Vidas Comunes, bueno, ya lleva 2 años de estreno y se ha ido reponiendo porque ha gustado mucho en la ciudad y las críticas desde el punto de vista de críticos especialistas, de los medios de comunicación, lo han recibido muy bien. Igual, yo he tenido periodistas que se sorprenden y me dicen, ¿qué es? Porque estás contando, pero no es la narración oral que yo conozco, no que yo he visto. Y yo creo que eso es fundamental. Y creo que en una ocasión, uno de los narradores orales en Cuba me dijo que yo era un transgresor de la narración oral. O sea, que no me estaba quieto, ¿no? Y yo creo que como mismo tenemos que reactualizar los textos, también hay que reactualizar la manera de decir los textos, de cómo Bueno, hacer. claro, desde que uno no es el mismo ayer que hoy. Exacto. Y Y como la, uno cuenta desde lo que uno es, pues uno es diferentes cosas, ¿no? exacto, Así, exacto. así de sencillo. Y así he ido conformando los espectáculos realmente. Claro, claro. Sí, se van adecuando a uno y uno a ellos también, y a los espacios y todas estas 7 personalidades que nos menciona la técnica que modifican el acto de contar, ¿no? El relato mismo, el narrador, el público, el espacio, la circunstancia, en fin, todo eso modifica y eso no podemos olvidarlo ni hacerlo a un lado. ¿Y dónde te sientes más tú? ¿En la narración o en la actuación o en medio? Bueno, una pregunta súper difícil realmente, porque ya yo ni sé. Porque incluso en un taller que estaba impartiendo en Pinar del Río, justamente actores, en una provincia de Cuba, fue un taller solamente para actores. Y al final iban a ver el espectáculo Vidas Comunes en el teatro ahí en Pinar del Río, en el teatro principal. Y una de las cosas fundamentales que decían, o ellos determinaron en el taller al final, es que yo era un actor que cuenta. O sea, no era un personaje, no, ellos decían, es un actor que cuenta. Y si nosotros queremos hacer lo mismo que tú, vamos a partir desde la actuación, o sea, desde la actuación no, desde la profesión, o sea, como actor que soy, a enfrentarme a contar un cuento. Entonces, eso era lo que ellos determinaron. Y yo pienso que realmente
soy eso, soy un artista de la palabra, por eso a veces me digo artista de la palabra, un actor que cuenta, pues tengo una preparación desde el punto de vista de la actuación, pero cuento, o sea, relato. Es una de las cosas que justamente en esta visita que voy a tener a Ciudad México, el taller que voy a impartir es como de la narración oral, de venida al teatro de relato, la dramaturgia textual y la dramaturgia espectacular, ¿no? Que justamente es. Ahora platicaremos de ese taller que vas a dar. Lo vas a dar en un espacio muy lindo que está en el centro histórico, que estamos negociando, y ahí voy a estar también yo, tal vez el segundo día, Hoy, para, para acompañarte y para ver los resultados del taller que me interesa ver. Bueno, entonces, ¿te sientes más tú en las dos disciplinas, porque las has integrado, pero no las has mezclado, que eso me no, no, parece muy importante. no, 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 ¿Ah? para nada. O sea, yo tengo, ¿qué es lo que pasa? Que también, como soy actor, tengo muy claro lo que es la actuación. O sea, soy un actor de academia, de preparación, de años de experiencia. Entonces, tengo muy claro lo que es la actuación y tengo muy claro lo que es el hecho de contar cuentos, lo que es relatar, ¿no? E incluso cómo funciona la escena en ambas cosas, ¿no? En ambas disciplinas. Exacto. Y uno, en una tú representas un personaje y en la otra tú le presentas los personajes a las personas, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay su gustico. Lo que pasa es que a veces es muy curioso, damos talleres, estudiamos, pero nos pasa por un oído y nos pasa por el otro. Entiendo, o sea, se nos va por el otro. No, no nos quedamos a estudiar, a investigar, a procesar, a indagar, a probar, a meditar, a discernir qué estamos haciendo. Sí, y en eso me lleva a que platiquemos un poquito del libro que escribiste, Mm, justamente con esta inquietud, ¿no? exacto. De reflexionar y de decir tu experiencia y tu parecer sobre el arte de contar historias. ¿Qué ha pasado con ese libro? Bueno, en Cuba se estuvo vendiendo, se agotó. Creo que en Lima, Perú se podía conseguir y luego creo que por Amazon, pero ya se agotó el libro. De hecho, el editor estaba por Cuba, no lo pude ver en esta ocasión porque yo me venía para México, ahora iba llegando a un festival en Las Tunas, Palabra Viva de Verónica Hinojosa, y no hemos dialogado. Él me había pedido un segundo libro que yo empecé a escribir un poco, pero le decía que yo no, como que no tenía la potestad para hablar sobre la narración oral escénica en Cuba, porque como sabes, mi libro parte más bien de mi experiencia como actor, de las herramientas que yo cogía como actor, que son herramientas que yo aprendí de Stanislavski, que aprendí de Rapopó, o sea, de esa gente y cómo la fui incorporando a mi proceso de trabajo, que le puede servir a una gente o no. Pero entonces ya de hablar un poco de la historia, de la narración oral en Cuba, y eso no me parecía lo más prudente, y empecé a No, escribir. no, yo creo que más bien habría que hacer una reedición del libro con algunas cosas pues nuevas, experiencias, enfoques que ahora ves al tiempo, ¿no? Eh, Claro, aprovechar lo que ya escribiste y sobre eso, eh, pues ir un poquito más allá. Ojalá y lo hagas. claro que sí. Oye, esto de escribir es una maravilla, ¿no? ¿Has seguido escribiendo? Sí, justamente estoy escribiendo cuentos, o sea, estoy escribiendo un libro interesante de cuentos que trato el tema de la diversidad sexual, como en Cuba, bueno, se aprobó el nuevo Código de la Familia, y también hubo como sus pequeños debates, pues estoy escribiendo historias que ayuden a una mayor comprensión en Cuba sobre el tema. Ajá, está bien, está bien. Ya luego te platicaré de un libro que yo saqué también. Oh, Sí, bravo. pero bueno, es en conjunto con otros ganadores, se llama el libro de ganadores, de una Mm, convocatoria de una editorial de Miami. Y oh, entonces, incansable. ya tú sabes, y bueno, y muy curioso porque hicimos la presentación en línea, ¿no? Una de Mm. las ganadoras de España, yo de México y los editores de Miami. Entonces fue una presentación muy internacional en línea. Fue interesante. Pero esto de escribir y publicar es también toda una aventura.
Ah, sí, es muy complicado realmente, pero es gustoso. Yo a veces cuando me siento en la máquina y me pongo a escribir, escribir, de hecho yo tenía la propuesta de entrevistar varios narradores orales en Cuba, que eso fuera un libro y que cada uno hablara de su experiencia, pero también era muy complicado realmente. Y el tiempo. Ah, eso me gusta, fíjate, eso me gusta. No, Y pues, no lo eches al olvido. Yo creo que el movimiento de narración oral en Cuba es muy interesante y que debería de conocerse un poco más fuera de la isla, ¿no? claro, Entonces, sería bueno que hicieras eso, porque hay mucha gente con diversos enfoques y tratamientos a la narración oral. Acabas de mencionar a Verónica, está Elvia, y mucha gente valiosa dentro del movimiento de narración oral, ya con una trayectoria muy amplia, ¿no? Muchos festivales, está, no sé si siguen haciendo el de Pinar del Río, el de las Tunas, todos esos. de hecho iba a hacerse el del Pinar del Río, pero bueno, pasó el huracán y tuvieron que correr fecha. No sé ahora para cuándo tendrán la fecha realmente. Sí, sí, sí. Bueno, es que ustedes no han parado, caray. Sí, Exacto. huracanes y de todo, pero bueno, están entrenados, son todo camino, como se dice. Todo terreno, decimos Todo allá en terreno, sí. Así es, querido. Bueno, pues ese libro está ahí, el tuyo, la reedición del tuyo pendiente y este otro que acabamos de mencionar, de darles voz a los compañeros de narradores de Cuba, pues para que cuenten desde su óptica. Está este de, ay, ¿cómo se llama? Este festival más teórico que en Santiago de Cuba, ¿no? la Bienal de Oralidad de Santiago de Sí, Cuba. ese muy bueno también. Sí, 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 con nuestra querida Fátima Patterson, cómo no, Sí, que ya tiene años también haciéndolo, cómo ¿no? no, muchos años. Muy interesante también que contara algo de eso, qué ha pasado con eso, qué aporta esas reflexiones, Claro. porque es interesante ver cómo eso se va a la calle, se va al narrador, que no quede nada más en una ponencia, ¿no? Sino que realmente pues se capitalice. Ujú. Bueno, ahora cuéntame, ¿qué le hace falta a la narración oral para tener un papel más protagónico en las artes del mundo? Bueno, a la narración oral le hace falta un poco más de estudio y conocimiento de la escena. O sea, estudiar la escena, estudiar sus leyes, estudiar lo que significa arte. O sea, el arte lleva belleza a la hora de decir, a la hora de cómo decir, de por qué lo voy a decir, tomar conciencia de nuestro desplazamiento, de los valores, de los sentimientos, de los matices, de entender que esto es un arte comunicacional, pero también visual. ¿Entiendes? Que la gente no solo nos escucha, sino que también nos ve. Y que es un arte de interrelación, de comunicación. Entonces, hay que tener fe de qué es lo que yo hablaba en mi libro y sentido de la verdad. A veces nos aprendemos un cuento de memoria y lo soltamos de memoria y no hay esa entrega o ese vínculo de sentimiento. Entonces hace falta eso y hace falta el estudio, o sea, qué vestuario me puedo poner, por dónde me puedo desplazar, qué música puedo utilizar, si voy a cantar tengo que afinar, si voy a tocar guitarra tengo que tocar bien guitarra, si voy a poner música hay que tomar conciencia de por qué pongo música, incluso el hecho de muchos narradores orales que están manipulando muñecos y eso es una técnica. Hay un titiritero conduce muñeco, tú no puedes zarandear un muñeco en escena, ¿entiendes? Me Entonces, gustó tu palabra, zarandear un muñeco en escena. Pues claro, sí, sin ton y son, ¿no? Ahí, parlante y no conocen la técnica del parlante. Entonces, no están haciendo arte. Y mucha gente a veces dice, bueno, al público no le gustó, el público no es un conocedor, no es un entendido, pero el público cuando ve algo que le gusta, te aplaude y te repite. ¿Entiendes? Entonces, es porque le estás dando algo bonito, precioso para ellos. y Y que todo lo les que sea toca, con ¿no? Que los toca, exacto. Y todo lo que haga con belleza es arte. claro. ¿Entiendes? Entonces podremos concretar con que hace falta profesionalismo. Exacto, mucha profesionalidad. Y la profesionalidad está en el estudio, está en la seriedad, en la conciencia del trabajo que estoy haciendo. Es muy bueno, por supuesto, vivir de la oralidad, de la narración oral escénica, pero no por eso tenemos que desbaratar nuestro trabajo.
¿no? Por el hecho de la comercialización. No, hay que entregar un trabajo hecho, un trabajo de producción, ¿entiendes? No vamos a hacer reír a la gente porque la gente riendo se va y paga. Hay que darle arte. Así es, así es. Y, y ser como los primeros convencidos de que es algo valioso lo que estamos entregando, ¿no? Claro, evidentemente, o sea, si no hay convencimiento nuestro, no podemos convencer al público, eso está de más, Así realmente. es, así es. Oye, ¿y tú en qué, sé más o menos por dónde vas a ir, pero vamos a ver. ¿Tú en qué cifras o en qué eh, podemos concretar que, que está tu éxito en el escenario? Porque yo siempre que te he visto, Osvaldo, es un éxito. O Ah, sea, eres casi una garantía. ¿Por qué? ¿En qué radica? ay, qué bonita es eso que dice que siempre que me ve es un éxito. Sí, es cierto. Una vez me preguntaron en una entrevista aquí en México también que si nunca yo había visto en el público a alguien que se levantara y no le gustara el espectáculo. Y yo le decía, bueno, modestia aparte, pero realmente no, ¿no? De verdad he tenido mucha aceptación y eso es una de las cosas que también le agradezco a México, que me invita constantemente a compartir mi trabajo. Pero yo creo, Vivi, que está desde el principio tres cosas. Hay tres elementos en la tarea escénica, que es qué hago, por qué lo hago y cómo lo hago, y lo llevo al pie de la letra, ¿no? Que yo tomo conciencia del qué y el por qué, y el cómo lo hago de una manera inconsciente, porque es el resultado de la conciencia del qué y el por qué. Pero a eso le he agregado tres elementos que yo le llamo tres elementos de Osvaldo Manuel y teatro de la palabra, que es sentimiento, sinceridad y transparencia. Mm. A contar cuento, tengo que salir a contar cuento desde un sentimiento dado y tengo que ser sincero con ese sentimiento. Y si soy sincero con mi sentimiento, pues logro ser transparente con el público. Y yo creo que ese ha sido mi éxito. Recuerdo que una vez me regalaste un cuento, me regalaron un cuento, pero tú lo escuchaste, El hombre de Nebraska, y me dijiste que estabas como peleaba con ese autor, o sea, como que no te gustaba, y habías escuchado la versión que yo había hecho y como que te reconciliaste, ¿no? Pero fue que yo tomé ese cuento y lo llevé a mi sentimiento, a mi necesidad, a mi deseo de contar lo que yo quería, ¿no? Y lo trabajé más por la soledad que por otra cosa, ¿no? Por la defensa de la soledad. Y es eso, es eso. Yo a veces veo narradores que voy a contar cuentos y de momento me ven que están presentes y dicen, ay, voy a hacer como, no un homenaje, pero bueno, voy a dedicar este cuento a Valdo Manuel y se echan un cuento mío, así como dicen en Costa Rica, echarse un cuento, y se echan un cuento mío y yo digo, pero ese es mi cuento, no necesito que lo versionicen, que lo hagan una versión, que se apropien, que le pongan sus sentimientos, pero no, de hecho el cuento, yo tengo un cuento que yo le llamo Laura, que es el famoso cuento que también cuenta Beatriz Falero, que ella lo lleva al humor, y yo lo El llevé de una vez. Laura y Pepe, ¿no? Exacto, yo lo llevo todo lo contrario, yo lo llevo a la pérdida, a ese amor entre personas ya adultas, grandes, con un joven que puede ser posible, pero fue lo que yo sentí, o sea, del cuento dije, yo no lo puedo trabajar de esta manera. Entonces es eso, es tratar de convencer a la gente de lo que yo quiero contarle. Claro, claro. Primero, cómo me toca a mí y cómo puedo yo contarlo para los demás, ¿no? Y eso Mm, no se puede copiar porque es falso. es Esto no fácil, lleva, sí, es una falsedad. En fin, y esto no podemos olvidar que es un acto comunicacional y exacto. efímero, ¿no? Yo tuve una gran discusión en un taller que estaba dando en San José, Costa Rica, que no entendía. Los narradores me decían, no entiendo que no sea efímero, que sea eso. Si el público se va y sigue con el cuento, digo, sí, el público se va y sigue con lo que le dejó el cuento o incluso con el cuento se puede ir. Pero el hecho de contar la historia termina cuando el narrador dice, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. O sea, el narrador sale y ese hecho artístico y como de comunicación que se ha logrado en el escenario, ahí muere. Claro. Ya el narrador sale a hacer su vida, no sale con el cuento a cuesta. Y más o menos entramos en un entendimiento. Gracias a Dios. Sale uno, así que, bueno, mejor que como entró, porque alimenta mucho, ¿no?
Ujú. alimenta mucho, no sé, el espíritu. Después de contar, no eres el mismo, creo yo. Siempre sales más radiante. Cuéntanos algo, querido Osvaldo. A ver, creo que es el momento del cuento. Bueno, mm, María hoy amaneció mucho más bonita que de costumbre. En realidad, yo no sé cómo ella se la arreglaba para ser cada día más bonita. Todo el mundo en el pueblo vivía enamorado de la hermosa María, hasta Bolito, el loco del pueblo, que recogía flores del último entierro que se hiciera en el cementerio, su casa de noche, como él decía, para luego hacer un lindo ramillete y regalárselo a María. Es por eso que yo digo que los demás chicos del pueblo, lo que teníamos por María era solo capricho, porque lo de Bolito sí que era amor. Por ejemplo, los martes, en que María se ausentaba del pueblo, iba a ver al médico a la ciudad. El loco de Bolito salía corriendo desesperadamente por todo el pueblo costero de Cogimar, y al llegar al muro del malecón se subía encima de él y miraba el mar con tanta fuerza y pensaba en María, y gritaba el nombre de María con tanta fuerza que los muchachos que estábamos cerca podíamos ver que el grito iba acompañado por millones de flores multicolores que danzaban en el aire. La noticia era cierta. Noticia en pueblo chiquito, infierno grande. María estaba enferma de muerte y de un momento a otro podía pasar lo que la gente tanto esperaba y sin embargo no queríamos. Y Bolito, ajeno a toda aquella situación, estaba abriendo un hueco grande y profundo en la tierra, allá en el cementerio, en el panteón, su casa de noche, como él decía, para cuando María le dijese que sí y se decidiera a vivir definitivamente a su lado. Y cuentan los que cuentan que eso fue lo que pasó un día. Y cuentan también que desde ese día el loco de Bolito no sale del cementerio y que en estos momentos se está abriendo un hueco grande y profundo en la tierra, al lado de la tumba de la hermosa María, porque dice que como ya no puede tenerla, se va a acostar allí, a su lado, y se va a tapar con tierra para soñarla, para soñarla siempre. Mm. María, te cuento. María. Eh, y bueno, pues en estas fechas de muertos creo que fue una buena selección, Osvaldo. Sí, sí, sí. Eh, ¿No? Estamos en ese mood Así de es. los altares y de los recibimientos y los festejos. Yo aquí tengo mis altares también, Ah, con esas maravillosas flores naranja que no hacen más que alegrarnos la vida, ¿no? Los Cempalzóchitl. Bueno, qué bonito cuento. Gracias por contárnoslo, María. Cuéntanos un poquito de tu gira esta por varias ciudades de México y varios eventos. Eh, ¿Qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué te falta por hacer? bueno, estuve en Toluca y en Metepec. Estuve participando en Quimera, estuve en el Alfeñique de Toluca y también estuve participando del Festival Internacional de Cuentos, Cuentos al Vuelo, dirigido por Guita Cuentacuentos en Toluca. Ahí estuvimos en Casa Musa, estuvimos en varios lugares, en escuelas primarias, secundarias, prepas, universidades. Y bueno, tenía una invitación a Zacatecas que no se llegó a concretar y voy a estar después del 9 de este mes de noviembre por Ciudad México. Voy a hacer unas presentaciones y también voy a estar impartiendo un taller invitado por Florina Piña y todo un movimiento de eventos que tiene en este mes. Y voy a estar en finales de noviembre en Progreso de Obregón con el Festival Cuento a Cuentos Mano a Mano con Jorge, con Mario En Ángeles, Hidalgo, ¿no? En Hidalgo. Voy a estar En a Hidalgo. 30 de noviembre con ellos ahí. Así más o menos se resume mi gira por acá, por México. Pues bastante, bastante. Ujú. ¿Estuviste en Celaya también? Sí, estuve en Celaya, pero bueno, de visita. Estuve ahí viendo los desfiles de las Catrinas y todo eso. Y porque, bueno, amo mucho a Guanajuato y a Celaya, me es como en casa. Sí, bonito Celaya.
Y ahí Ah, vive, Querétaro. vive mi hermana. ¿Mande? Y estuve ¿Cómo? por Querétaro también, ¿En dónde? en Querétaro. Ah, ¿también estuviste en Querétaro? Sí, un ratitito también, porque ahí estuve haciendo algunos trabajos y entonces fui a ver a algunos amigos. ¿Con quién estuviste en Querétaro? No, no, que estuve haciendo un paseo por Querétaro, Ah, porque ahí paseo, está, paseo. claro. Ah, ok. Ahí tenemos, pues, algunos narradores también. Está Gina Rubio, Ya. está un yucateco que se fue a vivir a Querétaro. eh, pues no sé, más, tres, cuatro, como cinco narradores ahí. Me hubieras dicho que ibas a Querétaro y te hubiera yo relacionado por ahí, Bueno, pero relacionado de todas bueno, maneras, que aún me queda tiempo. Es bueno que hayas bueno, este programa de entrevista conmigo. Ajá. sí, déjame ver lo del taller para dar las fechas bien del taller. Ujú. Aquí lo tengo, mira, el taller se va a hacer ay, Dios, no, Dios mío. Martes 15 y miércoles 16 de Ah, noviembre. Martes 15 y miércoles 16 de noviembre. Va a ser de 4 a 8. ya. Van a ser 8 horas. Ujú. eh, y va a ser ahí por la Alameda Central en un centro de estudios del agua que se llama CIAMA. Mira, qué bien. CIAMA, un lugar muy lindo y va a costar 400 pesos. Van a ser 8 horas de trabajo y el título que tú le diste es Dramaturgia Textual, Ujú. Dramaturgia Espectacular, Teatro del Relato. Muy bien, así es. Así que vas a tener que empezar por aclarar los términos. A ver, la dramaturgia textual realmente son los textos que seleccionamos para la puesta en escena. O sea, y la dramaturgia textual tiene que ver con el sentido de cada texto, que tenga que ver ya con la posesión de la puesta. O sea, la personalidad de cada texto y por qué lo elegimos y qué justificación tiene un texto con el otro dentro de una puesta de un espectáculo unipersonal. Eso le llamamos dramaturgia textual. También ahí confluye todo el proceso del texto, eliminar las descripciones, los demasiados diálogos, llevar un texto con demasiado diálogo a la narrativa, al hecho de relatar y de contar. Eso es todo lo que es la dramaturgia textual, la construcción textual del espectáculo. Entonces, porque la dramaturgia es un orden cronológico de cosas, ¿no? Y darle el valor equitativo, ¿no? Donde colocamos un cuento, el cuento de mayor valor, el cuento medio que sirve para balancear y el cuento final, ¿no? Todo eso. Y la dramaturgia espectacular, pues es la concepción de la puesta en escena. O sea, qué elementos escenográficos utilizamos, qué vestuario utilizamos, qué música utilizamos, qué otros medios artísticos utilizamos y que todo tenga una coherencia, todo tenga un sentido, desde el principio a final. No puedo, por ejemplo, empezar con un baile o con un grupo de baile y terminar yo solo cantando, porque se desvaloriza desde el punto de vista del énfasis escénico o de equilibrio escénico. Entonces estamos hablando de esa concepción de puesta en escena. Y tampoco podemos ser tan monótonos contando una obra en el centro del espectáculo, del escenario. Hay que jugar con todo eso, ¿no? Hay que involucrar si tengo un músico en la puesta en escena, hay que involucrar al músico, hay que darle cabida dentro de la historia, hay que convivir y comunicarse con él. Entonces todo eso es la dramaturgia espectacular que se construye y terminamos haciendo un teatro de relato. Estamos haciendo una presentación escénica, estamos presentando un espectáculo pero desde el escenario, con una construcción dramatúrgicamente en su totalidad. A eso es lo que se refiere el taller. Muy bien, muy bien. Y el teatro del relato, pues en la palabra misma está, ¿no? El Exacto. relato es lo que se cuenta y cómo se cuenta. Es otra manera de llamar a la narración oral, siento yo, ¿no? Narración oral y teatro del relato serían Claro, eh, similares, ¿no? claro, evidentemente. Lo que Claro. pasa es que no, como teatro, tomándolo como analogía del escenario, pero es oralidad
es relato. Oralidad, claro. Claro que sí. En todo Eh, sentido es relato. bueno, pues bueno, el taller está ya próximo. El cartel va a empezar a circular, creo que en este fin de semana, para que se inscriban los interesados. Yo quiero recomendar muy especialmente que si pueden, tomen este taller porque ya está viendo la experiencia y la calidad de nuestro invitado y es un taller que va a hacer la diferencia en su práctica Ah, como bueno. narradores orales. Así que yo invito a que si tienen oportunidad se inscriban. Va a estar circulando el cartel en las redes de Cuenteros y Cuentistas, que es quien organiza el evento. Bueno, pues vámonos ya, pues vámonos cerrando, vámonos cerrando. Este, ¿qué, qué significa México para ti, Osvaldo? Bueno, yo lo puse en una publicación de Facebook. México es mi segunda patria. O sea, llegando al aeropuerto, yo dije, llegué no como a mi zona de confort, pero llegué a mi vida, o sea, llegué a mi otra vida. No, desde que conocí México, gracias a ti, pues yo me enamoré de México, creo que México se enamoró de mí. Ahí yo a veces le digo a los narradores orales escénicos en Cuba, que a veces me dicen, ay, pero es que yo también quiero viajar, yo también quiero ir a México. Yo digo, bueno, pero no es que yo quiera ir a México, México me trajo de vuelta, o sea, yo me acuerdo que fui una primera vez y no he dejado de venir a México. Me han seguido invitando y yo digo, bueno, es que algo dejé, ¿no? Algo Claro, sin... claro, Entonces claro. le digo a los narradores, no es monstruo, yo quiero ir a México, trabaja. O sea, y México me dio eso, en México me recibe con un amor, tengo, te voy a hablar así en ese sentido que suena como de rebumbante, feo, extraño, pero tengo fanáticos acá, o sea, tengo admiradores que van, se enteran que estoy en el lugar y me van a ver y me llevan dulce, me llevan bombones, me esperan para sacarse foto conmigo y yo digo, me siento como Brad Pitt en broma, ¿no? Porque tengo público, tengo niños que han crecido conmigo y me escriben por WhatsApp, me escriben por Messenger, mi canal de YouTube que se llama Cuentos para Mauricio, fue dedicado y es dedicado a un niño que ya es un joven, que tiene como 19 años y él nos empezó a escuchar cuentos con 5 años, o sea que México es imprescindible, o sea, Sí, necesito México. sí, han hecho una buena mancuerna, México y tú. Oye, y ¿qué te iba a decir? Y bueno, el público mexicano es muy entregado, esto de regalar dulces, de dar elogios, de invitarte a la casa. Así, Así, así somos los mexicanos cuando encontramos algún amor, algún afecto especial, y tú lo has sabido mover en muchas personas. Em, ¿Cómo te quieres despedir, querido Osvaldo? muchas gracias. ¿Qué te falta por contarnos? No, yo sé cómo Eh, nada, yo recuerdo que una vez contando cuentos en la Casa Balear, pues se me acercó un actor y director de teatro y después que yo conté un cuento me dijo, eh, ¿sabes qué? Yo, si fueras tú, me dedicaría más al teatro, a la narración oral que al teatro. Y yo como, ay, yo soy actor. Pero después me di cuenta que sí, que él tenía razón. Y entonces, sobre todo, me quisiera despedir agradeciendo a México en su totalidad, agradeciendo a las grandes personas que he conocido a través de la narración oral en México, a ti, Vivian Tirión, en especial por confiar en mí y traerme por primera vez a este país, a Rosa Marta, a Margarita Hoyer, a Marcela Romero, agradecer a Florina Piña, a Laura Casillas, a Maruquenia Márquez, a Germán Argueta, a Moisés Mendelewi, que ya no está con nosotros, a Ena Carolina, a Yane Pankowski, a Matilde Sampeiro, a Luz María Cruz, o sea, a infinidad, a Jorge Muchas. Antonio, Mario Ángeles, Francisco, Guita Cuentacuento,
en fin, a todos los que de una forma u otra nos abrieron las puertas, a Daniel y a mí. Y me gustaría terminar mandando un saludo de Daniel Alberto Hernández Acosta, que ya se encuentra en otra vida y que él adoraba este país, lo amaba por encima de todo. Y está aquí en compañía también con esta entrevista y me está diciendo el oído pues que le mande saludos, que le mande besos, y eso que agradezco. Hay que Sí, agradecer, hay que ser agradecido con el bien y con el mal, no con cualquier tipo de manifestación, porque bien o mal, todas las manifestaciones se hacen por un motivo y es el amor. Lo que el amor se enfoca en maneras diferentes. Entonces, yo agradezco ese amor y ese cariño que México siempre me ha entregado y siempre voy a estar acá. Siempre que pueda voy a estar acá contando mis historias y agradeciendo de manera muy humilde todo el tiempo que me tiene. Y gracias por dedicarme a este programa y bueno, en el camino nos vemos. En el camino nos en vemos. el camino nos encontramos. Un saludo y un muy cariñoso para Daniel. Yo recuerdo cuando llegó lo encantado que estaba, que aquí se compró una guitarra y que Me disfrutaba acuerdo. muchísimo cuando íbamos a comer alitas o a tomar una cerveza por ahí. Y bueno, pues lo pasábamos muy bien. Seguramente estará bien también ahí donde esté eh, Claro. en estas fechas y siempre. Y lo recordamos con mucho cariño. Bueno, querido Osvaldo, pues que sí, que no, que esto se acabó. Estamos Okay. encontrándonos en cualquier parte gracias a los cuentos. Qué bueno que estás en Morelia. Buen lugar, Morelia, para pasear, para comer y No, para tomar compartiendo fotos, con para todos tomar y fotos. que estoy ¿Sí? compartiendo con dos grandes amigas de mi juventud, de mi adolescencia, Maya y Dulce, que son hermanas. Una es violinista de la Sinfónica de acá de Morelia. Y bueno, estoy respirando arte. Tuvieron un papá maravilloso que fue muy amigo mío, fue el primer violín de la Sinfónica de acá, un excelente luthier, hacía violines. Y bueno, la mamá de ellas también, que fue como mi segunda mamá, o sea, y bueno, estamos como hermanos compartiendo este pedazo. Qué bueno que estás ahí. Qué bueno, pues saludos para ellas y Ah, claro. disfruta la visita, disfruta la ciudad y ya nos encontraremos acá en Ciudad de México. Voy a verte al taller y por ahí platicamos un poquito más. Gracias por la entrevista. Este es Y a lo Osvaldo mejor Manuel una Pérez. cervecita. ¿Qué? ¿Qué Y a dices? lo ¿Que me mejor me traje? regalan una cervecita. Ah, sí, nos tomamos una cervecita, claro que sí. O dos. Bueno, eh, pues nos encontramos. Ok, Buenos cuentos para ti y para todos. ok. Gracias a la red de Narradoras México, a Entre Contadas, a Penélope Rivera, que se encarga de la parte técnica de esta entrevista. Y ya nos encontraremos bajo el cobijo de los cuentos. Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes. Red de Narradoras México.